tal, gente? Bienvenidos al último capítulo de la primera temporada de Shot de Startup. El día de hoy tenemos invitados muy especiales que son Misael y Jaime. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Qué tal? Súper, Greco, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Estamos contentos de que nos Emocionadísimos. Súper. Sí, Así no- lo noto, así noto lo la noto. emoción hasta acá. Vale, pues. Está esperando el shot, pero no había, mira. Errores de producción, errores de producción. Como la tardanza también, ¿no? Me lo vas a recordar siempre. Sí, No lo voy a claro. olvidar. ¿Para qué lo citas media hora antes? Tú lo citaste. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más. Bueno, el día de hoy tenemos dos invitados especiales, mis socios, Jaime y Misael. Si quieren, preséntense para que la audiencia los conozca un poco. Sí, claro. Bueno, yo soy Misael Abanto. Soy egresado de la Uni de Ingeniería de Sistemas. Y bueno, me gusta mucho programar, resolver rompecabezas, hacer muchas actividades fuera o muy fuera de lo que hago normalmente, que es todo lo relacionado al software. Me gusta mucho leer y leo de todo, desde ¿Alguna filosofía. fobia? Sí, sí, también. ¿A qué le tiene fobia, man? Le tengo una fobia a los espejos, digamos, en la oscuridad, pero bueno, dato curioso, justo A los revelado espejos en hoy. el techo. ¿De verdad, mano, le tienes miedo a eso? En la oscuridad, en la oscuridad. Ah. Y en el... No apaguen las luces. Apagan la luz. Bueno, eso y nada, me gusta mucho la astronomía también. La gastronomía. La astronomía. Ah, ok. La gastronomía también, dicho sea de paso. Ok. Bueno, yo soy Jaime, soy ingeniero y soy el COO de Agéndalo. Ya. Hombre de pocas palabras. Hombre de... Me gustan los Quieto. deportes, viajar, ¿Qué deportes, bueno? todos. Fútbol, básquet, fútbol Ping pong, ping americano, pong. ping-pong también. ¿Alguna bebida sobre todo. favorita? Bebida favorita, energizante. ¿Cuál, Red Bull o Monster? No hasta que nos auspicien, por favor. Bueno, a mí ya me conocen, yo soy José, soy socio de Jaime y Misa en Agéndalo. Y la idea del capítulo de hoy es que hemos traído un tema muy importante, que es los socios. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para elegir socios, acuerdo de socios y todos los temas relacionados a tener estos partners que te acompañan en todo este camino emprendedor? Así que, Greco, no sé qué nos quieres preguntar el día de hoy. Claro, como en un capítulo dijimos, llegaría este momento para poder grabar sobre los acuerdos de socios y todo eso, pero quiero empezar preguntándoles cómo así decidieron unirse a este proyecto llamado Agéndalo. Bueno, yo no lo decidí. Lo obligamos, lo obligamos prácticamente. Me amarraron y me obligaron. No, mentira. Le pusimos frente a un espejo de noche. Oscuridad, oscuridad. Era un interrogatorio. Oscuridad. No, bueno. Yo empecé el proyecto aparte, no era socio al inicio. La idea en realidad fue de José y Jaime, imagino, pero yo me enteré todo por una llamada telefónica. Teníamos un amigo en común al cual le dijeron, oye, consíguenos a alguien que sepa hacer esta aplicación que queremos hacer. Claro. Y yo dije, bueno, vamos a ver de qué trata su aplicación, su idea de negocio, ¿no? Porque cada mes recibía así llamadas millonarias de que no, quiero hacer mi nuevo Uber y esas cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver qué quieren estos chicos. Entonces llamo a José y me dice, hola, ¿qué tal? Sí, tú eres el chico que está interesado, no sé. Sí, le digo, a ver, cuéntame más o menos qué esperas hacer. Y me cuenta, ¿no? Que quiere hacer una aplicación web, que una tanto profesionales independientes con, digamos, personas que necesitan ese tipo de servicios. Y al final fue gracioso porque yo dije, pero si él no sabe hacerlo, lo hago yo y ya, pues, ¿no? Porque la idea quería robar sonaba la idea, bien en mi cabeza. ya quería robar la idea. Sonaba bien en mi cabeza y entonces dije, pero luego lo pensé un poco mejor. Tenía otro amigo con el que pensábamos hacer el proyecto, que era Diego. Siempre lo mencionas, siempre. Hasta el día de hoy. 4 años después y lo No trae lo a la mesa. supera, y no Pero lo no lo supera. puedo superado, excluir de no la lo historia. superado. No lo puedo excluir de la Parte historia. de- Es parte de la historia. Entonces, De tu historia. Qué fuerte. entonces dije, ya, bueno, empecemos, ¿no? Y nos dijeron, manden la cotización hasta hoy día medianoche. Y no, yo digo que la enviamos un poco antes de las 12, pero es mi versión, ¿no? No, 12:30. Mandábamos así toda la propuesta y José aceptó.
Y entonces empezamos a trabajar juntos. Cada mes hacíamos como que nuevos requerimientos. La primera versión de Agéndalo salió en el primer mes y fuimos probando, hubo caídas, hubo una serie de cosas y dificultades, pero siempre mejorábamos cada mes, ¿no? Cada mes. Y luego íbamos acelerando, etcétera. Yo conseguí una buena chamba y ya estaba muy decidido a no pues entrar de lleno a Agéndalo. Y José estaba ahí presionando. Oye, Misael, necesito a alguien que tenga tu visión, me decía. Ese cloro le mete a todo. Sí, por ahí te agarras. ¿Sí? Y yo dije, bueno, o sea, la pensaba. Y José me decía, no, pero tú vives con tus viejos todavía, y no sé qué, ya, anímate, ¿no? Ya, y la pensé bien, lo hablé con mis papás también, ¿no? A ver si me podían apoyar en caso de que todo salga mal. Ha Y pasado. ya. Está pasando. Sí. Apóyenlo, por favor, señores. Ayuda. Sigan apoyándolo. Ya. Y al final acepté y ya renuncié a mi chamba y empezamos todo de lleno, ¿no? Con Agéndalo. Sí, bueno, o sea, todos estábamos trabajando para otras empresas. Era pandemia todavía cuando iniciamos, me llamó José y ya dimos vuelta sobre digamos, todo el scope o el alcance que iba a tener la aplicación o el software, el desarrollo, todo lo que necesitábamos. El nombre, la lluvia de ideas, todo lo discutimos y al inicio éramos solo los dos. Contratamos a Misael y así, o sea, eventualmente José persistentemente, intensamente lo convenció Algo que no me caracteriza. algo que no lo caracteriza a él. Logró convencer a Misael y ya, se unió al barco y renunciamos todos, los tres renunciamos a nuestros trabajos. ¿Cuándo fue? Hace 2022. 22. 22. Marzo de 2022. Literal, ya 2 años. Sí. Oye, ¿verdad? Se celebra hoy. Es el aniversario. Bueno, es tal cual lo que han mencionado, ¿no? O sea, al final se tuvo una idea que no era esta idea, de hecho era un marketplace de coaches. Con Jaime le pusimos coachar. Pagamos ese dominio 2 años, ¿ah? Sí, porque pagamos uno y me olvidé de cancelarlo al año siguiente. Entonces compramos el dominio, todo, ya estábamos listos a hacer ese marketplace y cuando nos dimos cuenta de que para armar el marketplace también faltaba la parte logística al momento que tú agendas el servicio de una persona que es externa, que tienes que ver su calendario, que cómo le vas a pagar, que cómo le vas a distribuir el dinero. Entonces dijimos, oye, primero, ¿por qué no hacemos la herramienta que sea lo que genere esa logística en el caso del servicio, ¿no? Entonces dijimos, ya hay que ver. Y vimos opciones, todo, y así entre Jaime y yo sacamos Agéndalo. O sea, coachar fue mi idea, pero Agéndalo fue algo conjunto. Y de ahí ya vino toda esta parte que contó Misa de cómo llegamos a él, cómo lo convencimos y todo, ¿no? De hecho, al principio tenemos algo que creo que nunca hemos contado, que es cómo armábamos los proyectos, ¿no? Que le poníamos nombres de películas de Marvel. Sí. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. El primer proyecto, ¿cuál fue? Fue Iron Man, pues como la primera, en el orden de las películas, ¿no? Era el proyecto Iron Man, de ahí Thor, de ahí cuando potenciamos la herramienta fue Hulk. Bueno, No sé, Jaime, ¿tú estabas de acuerdo con eso? no se potenció mucho, la verdad. no se transformó, no se transformó. Sí, Proyecto Avengers y ya Ahí nunca está. más lo llamaron de nada. Sí, murió, ¿no? Sí. Y eso lo veíamos los domingos en la noche. Noche madrugada, porque acá Cangas venía con la mitad del proyecto listo y la otra la desarrollaba mientras conversábamos. Sí. En caliente. Y era caliente, vista, en ¿no? caliente. En caliente. Y Diego, que también estaba al inicio, se conectaba 10 minutos, de ahí se salía y me dejaba ahí codeando delante de ellos. Ya, todos se jateaban y José nomás ahí chismoseando hasta tarde. Ah, sí, al comienzo todo fue online, entonces. Todo online, claro, Sí. era pandemia. Hasta ahora trabajamos todo 100% online. A veces nos reunimos, pero el trabajo en agenda es 100% remoto. Pero algo interesante que pasaba en esa época en caliente, esto que bromeamos con Jaime, es que Misa tenía ciertos requerimientos que tenía que llegar y llegaba con el 50% del requerimiento. El otro 50% se ponía a codear en vivo en un Zoom o en Google Meet, mejor dicho, ahí toda la noche mientras nosotros esperábamos. Y teníamos un chico que trabajaba con nosotros, Daniel, que empezó el proyecto con nosotros. Sí. Y Daniel se quedaba dormido. O sea, se quedaba jato y dejaba conectado la videollamada. Pero una vez no se quedó dormido. Estábamos en plena videollamada, estábamos escuchando a Misa, codear, todo, mientras que todos aguantábamos el sueño y se le desmutea
y escuchamos, support, support, dame support, dame support. Estaba doteando. Daniel, por si acaso. Estaba doteando en plena reunión tech. Ya no sigue en la empresa. Eso. No, y hay otra que pasada la hora, José dice, oye, ya sabes qué, la vemos mañana, ¿no? Ya, chao chicos, hablamos, nos despedimos, todo. Y yo veo que se quitan, pero ¿no? Y al rato como que me quedo un toque, ¿no? Que estaba cerrando mis pestañas, así. Y veo que Daniel seguía ahí en la llamada. Y fue hasta el día siguiente que se en la llamada que se había quedado jato. Pucha madre. Se había quedado súper seco. O sea, más o menos así fue la historia de cómo se conocieron. Entiendo que ustedes son primos, pero tú ya luego te integraste por Daniel. No, por... No, Por por un amigo en común, por Johan. Por Johan. Ah, pensé que era el otro tu amigo. No. Eso es más que amigo. Sí. Compañero. De vida. De aventuras. Ay, qué fuerte. Fuertes declaraciones, ¿ah? Y hablando de acuerdo de socios, ¿ustedes cómo se dieron cuenta o cómo decidieron de que los tres serían buenos socios? Bueno, era algo, o sea, desde mi punto de vista, siempre. A veces el sesgo es como que no es la verdad completa, ¿no? Pero desde mi punto de vista fue un tema de prueba y error, ¿no? Íbamos viendo en qué cosas teníamos comunes, qué cosas teníamos diferentes, pero a veces las diferencias también hacen como que un impulso a mejorar, ¿no? A veces las diferencias te hacen hallar otros puntos de vista, precisamente con lo que menciono. Y bueno, o sea, a mí me gusta mucho programar y lo veo todo de forma técnica, ¿no? Pero a José y a Jaime, por ejemplo, lo ven desde otra forma, pero han aprendido esos detalles técnicos, ¿no? Entonces, antes era como que, oye, no, se supone, ¿no? Eso es obvio, decía José, ¿sí, no? El landing page. De hecho. Hay muchas anécdotas con eso. Entonces, habían muchos supuestos y a mí me gustaba como que aterrizarlos, ¿no? Esto y esto. Y alguien decía, no, pero eso se supone, ¿no? Entonces, pero no está, ¿no? En la lista de lo que tú quieres. Entonces, ese tipo de diferencias como que había roces a veces, pero al final trabajábamos bien. O sea, ya José sabía que tenía que estar especificado claramente y ya, solamente necesitábamos saber eso para que luego salieran bien las cosas. Por razón específicas tanto. Aprendí. La primera vez pedí el MVP y me dieron un código sin página web. O sea, ¿dónde entran los clientes? Un login era, un login. Una contraseña era. Y me dijo, tú nunca me dijiste que tenía que haber un home. ¿Qué? El MVP era palta, ¿ah? Daba roche. Sí. Pero funcionaba. En mi caso, sí, o sea, hacemos un buen equipo porque somos un equipo multidisciplinario. O sea, tenemos diferentes perfiles, diferentes backgrounds. O sea, tenemos diferentes conocimientos que eso lo hemos traído, lo hemos incluido dentro de, digamos, de la empresa o del equipo fundador. Entonces, prácticamente nos complementamos en el día a día, ¿no? Algunos más intensos, algunos más técnicos, pero es un buen equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la fuerza, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tal cual nos complementamos en skills. O sea, yo soy financiero, Jaime viene más del mundo tech, tiene una visión más también, con una visión mejor con el producto, y Misa es desarrollador, él ha hecho el código desde cero, entonces justamente nos complementamos bien y podemos distribuir bien las tareas, ¿no? Y así fue como decidieron las responsabilidades de cada uno, porque entiendo que tú eres CTO y él es COO y él es CEO, ¿no? Yo creo que en un equipo donde todos se parecen, o sea, imagínate que yo haya formado mi startup con amigos de la uni, ¿no? Entonces, No. todos técnicos, ahí... Todos hombres. Todos hombres. Ahí decidir, digamos, los roles hubiera sido un poco más complejo. Pero en este caso, como los roles... Se fue dando, ¿no? Claro, los backgrounds son diferentes, entonces sí se fue dando fácil, ¿no? Ya, entonces, si hubiera empezado con esos amigos hubiera sido un poco más difícil, pero creo que habríamos podido dar un test, ¿no? O sea, hay muchos tests en internet que alguna vez también lo tomé, que te dice cuál es tu mejor perfil y en qué calzarías mejor, ¿no? Y luego se va puliendo, obviamente, porque una cosa es qué es lo que te gusta, cuáles son tus inclinaciones, pero otro es la chamba, ¿no? El trabajo. Tus inclinaciones.
¿Qué te has hecho, mano? Eso no fue en Agéndalo. Eso no fue... Su inclinación mal pensada. Y en la chamba se nota realmente que eres bueno y que puedes hacer realmente. ¿Tú qué piensas de eso, mi hermano? ¿Sobre qué, Greco? Sobre las responsabilidades, cuando se dieron cada uno sus responsabilidades. Pero habla fuerte. O sea, necesitábamos Necesitamos necesitamos a alguien que desarrolle. Entonces, ¿quién es el experto de los tres desarrollando? Misael. Necesitamos a alguien que intensee y lidere el equipo. Entonces, aquí está José. Yo vi las operaciones y un poco ya venía también trabajando con usuarios, con un B2C, que era lo que desde un inicio estamos enfocados. Ahorita experimentando un poco B2B también. Pero sí, o sea, muchos años de mi carrera he visto la parte del B2C. Yo me dedico más a transporte, más a usuarios o a conductores, Ujú. En el pero micro. de micros. O sea, y nada, o sea, básicamente asumí el rol de operaciones, podía asumir el rol de producto. En verdad, todos, o sea, en una startup en sus primeros años todos hacen de todo, ¿no? O sea, un Ujú. poco el rol es quién eres, pero al final las funciones es un poco de todo, ¿no? O sea, Misael también habla con clientes, hace un poco de todo, igual yo, José, todos hacemos de todo. Y ese es el día a día y eso es lo bonito, ¿no? O sea, que aprendes muchísimo de diferentes áreas y conoces bastante también, ¿no? Sí, sí, es totalmente un cambio contra el mundo corporativo. Yo venía de banca, de algo súper estructurado, y estar en una startup es totalmente distinto. Y tienes obviamente que ver de todo un poco, pero el hecho de tener responsabilidades como ser el responsable final de algo es bastante importante. Eso ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, si se cae Agéndalo, por más que nosotros hayamos estado viendo las priorizaciones de features o de ciertas cosas que necesitan los clientes, si se cae Agéndalo, la responsabilidad de Misa. Misa lo tiene que levantar, o sea, no hay de otra. Y lo O, más rápido o- posible. o si hay algún problema con algún cliente, en alguna operación de un cliente, que no le llegó el pago, que de repente falló la plataforma, pero para el cliente no solo que se cayó, sino la experiencia que está teniendo el cliente, Jaime lo va a ver, ¿no? Y si obviamente la empresa se queda sin financiamiento, yo lo tengo que ver. O sea, yo tengo que ver la caja, tengo que ver de cerrar nuevos clientes. Entonces, cada uno es el responsable final de algo, pero todos vemos un poco de todo. Eso es lo que pasa en una Claro. startup. Y hablando justamente de eso, ¿cómo hicieron al inicio para distribuirse acciones? Porque primero eran solamente los dos y luego entró Misael. ¿Cómo fue cambiando eso? Sí, o sea, al inicio, bueno, éramos José y yo y distribuimos las acciones por el capital que íbamos poniendo, ¿no? Porque como a Cangas no cobraba barato, teníamos que pagarle mes a mes, pues. Eran dos encima. Entonces, básicamente nuestro sueldo, porque trabajábamos de dependiente, se nos iba acá en desarrollo, ¿no? Entonces, a medida que lo que cada uno ponía era el porcentaje de acciones que tenía dentro de la empresa. Al inicio José tenía un poco más y finalmente terminamos siendo 50-50 y fue cuando invitaste a Misael a entrar, ¿no? Sí, fue después de un año. Después de un año lo invitamos a Misa a que entre a la compañía. De hecho, el acuerdo inicial, por lo que calculamos, era te cedemos 5-5, o sea, 10%, nos quedamos 45-45, 10. Pero de ahí también viendo que las motivaciones, siempre es importante tener un mayor porcentaje de equity, todo. Nosotros dijimos, oye, mejor que sea 10-10 para que sea un porcentaje significativo, se sienta comprometido, porque al principio Misa estaba arrugando, como les contaba, y dijimos, ya, nos quedamos 40-40-20. Y obviamente ese 20 también no se lo ganó del momento cero, sino fue, oye, voy a hacer código, digamos, por un año, y durante ese año que voy desarrollando la plataforma, estoy aportando como si estuviera aportando mi sueldo, que sería el equivalente a algo monetario, y así me voy a ir ganando mis acciones, ¿no? Y de hecho hay un término para eso. Claro. A ver, quería que nos expliques acerca de ese término que durante los años es donde se van ganando acciones. Es el vesting. O sea, puedes poner acuerdos de vesting entre tus socios, donde desde el momento cero no te llevas tus acciones, sino que conforme va pasando el tiempo, de acuerdo a los años de trabajo, todas esas especificaciones las pones en el acuerdo y te vas ganando las acciones a lo largo del tiempo. Y también hay otro concepto que es el reverse vesting, que es, tú puedes partir con acciones, pero si te vas antes de cierto periodo de tiempo, vas a perder esa cantidad de acciones en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, Jaime y yo teníamos 50-50 y si queríamos comprometernos, digamos, a 4 años, decíamos, ok, 4 años, pero si nos vamos en el año 2, perdemos el 25%, ¿no? Claro.
así podría funcionar. Y tú, Misa, ¿cómo crees que este acuerdo a ti te ha beneficiado? ¿Cómo lo tomarías? Bueno, primero, ¿cómo fue que me dijeron? A ver. O sea, simplemente pensaba que era el rol, ¿no? Claro. ¿Conocías estos términos? No o- sabía nada de eso. En realidad no sabía nada de startups. Ah. Entonces, yo creo que fue algo que me fueron informando ellos, que también iban viendo cómo funcionaba. Entonces me dijeron, oye, vas a tener este rol, anímate, pero te vamos a dar acciones de la empresa, ¿no? Y yo me acuerdo clarito que José me decía, oye, Misael, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? No, a 5 años, así. Y yo le digo, no, yo pienso ser un Solutions Architect, que es como un rol súper top en software, ¿no? Ujú. Y él me dijo, yo pensé que te veías como un CTO exitoso de una gran empresa. Me dijo. Nada manipulador, ¿no? Nada manipulador. Nada, me estaba ahí trabajando. Y yo le dije, bueno, también no puede ser, ¿no? Entonces me dijo, mira, te ofrecemos esto, ¿no? Esta cantidad de acciones o este porcentaje, digamos, de la empresa, pero ya no te podríamos pagar, pues porque si te pagamos era bastante lógico y razonable. Entonces ya hicimos como que una solución de cuánto tiempo necesito trabajar para ganarme eso y qué cosas tendría que hacer, porque ya no solamente consistía en desarrollar código, sino también ser encargado de los dominios, de la infraestructura, de la arquitectura de toda agenda, etcétera. Entonces, toda la tecnología, ¿no? Y sobre todo la seguridad, que no nos ataquen, que no se caiga, etcétera, ¿no? Entonces, y también tengo el rol de que sus contraseñas sean seguras, que no los hackeen a ellos, porque si los hackean y llegan de alguna forma Como una gente- vez a un community manager que Sí, sí. Como una vez que hackearon a un ex colaborador. Que no diremos que, su nombre. que ahora hostea un podcast. Sí, justo. Fueron cositas que pasaron, man. Entonces, Son cositas, son cositas. claro, entonces toda esa responsabilidad a cambio de ese porcentaje de la empresa y me sonó súper razonable. Y dije, bueno, ya, entonces a darle, ¿no? Claro que fue bien difícil trabajar sin sueldo todo ese tiempo, pero sabía que era por una buena causa y que estaba como que sembrando algo, pero luego cosecharlo, ¿no? Como esa cosecha, Misa. Como el 3.0. ¿cómo? Seguimos sembrando, seguimos sembrando. Seguimos en... Y Ahí también vamos, era el ahí responsable de contratar ahí a la gente de tecnología. Ah, ¿verdad? Seguimos Formaste tu sembrando. equipo, Gente ¿no? capaz que no borre la información. Que no se baje la Sí, base de claro. datos, ¿no? Era responsable si alguien se volaba toda la base de datos de usuarios, de reuniones y cosa que pasó y que yo pude solucionar sin que se enteren. Desde Argentina. Desde Argentina, ¿no? Estaba paseando en Argentina y cuando sucedió, me fui a mi Airbnb, lo solucioné y no le dije nada a nadie. Hasta Una 2 meses reunión- después, una reunión. en una reunión de agenda, Borracho, una ¿no? integración, Borracho. dije, bueno, ahora que ya estamos en confianza y que ya pasó todo esto, ¿no? Y confesé que alguien había borrado, pues, toda la base de datos de... Esa persona ya no trabaja con nosotros. Por Sí, si, Saludo para el por si mago. hecho sea de por si paso. acaso la base de empresas está separada, no hay ningún problema. Si algún cliente escucha eso. Ya mejoramos el personal. Sí. Entonces, sí, pero fueron cosas que pasaron y que yo fui responsable de eso, ¿no? Entonces, toda esa responsabilidad era ¿Cómo lo el solucionaste, acuerdo. Misa? ¿Cómo lo solucionaste? Bueno, saqué el backup del día anterior y todas las que faltaban las reconstruí con los logs de ese día, ¿Y cuánto te tomó hacer eso? como 2 horas más o menos. Ah, vamos. Y José decía, oye, no se ven los tickets, ¿no? Y le dije, qué No carga raro. el admin. El admin no carga, Misa. Qué raro. Qué raro, decía, qué raro. Ahorita lo reviso. Internet, ¿no? no decía. No, chequea tu internet. Siempre la típica. Voy a ver los logs, decía, voy a ver los logs. Tu Ah, caché, tu router, caché. apaga tu Esa es la router. mejor. Tu caché es la típica. No ha borrado tu caché. dice. Así es. Y ya lo reconstruí y le decía, ya está funcionando, ya creo que una intermitencia. Nos hackearon, típica, ¿no? No. Hay un ataque, hay un ataque. Nos atacan, nos Un atacan. ataque Oh, no, típico. pero eso se ha pasado, se ha pasado. Se ha pasado. Se ha pasado. No, pero hubo un momento que me acuerdo que se caía a cada rato Agéndalo por los servidores, no sé, y qué bestia. Como que tenía que reiniciar a cada rato. Sí, Pero sí. bueno, de todo eso hemos aprendido a lo largo del tiempo. ¿Y ustedes cómo creen que es el hecho de tener socios y no emprender solos? O sea, ¿en qué creen que los beneficia? A cada uno. Bueno, no sé. Conexión. Nada, dice nada. Hay conexión. Realmente es igual. No. En mi caso, es complementario, ¿no? Una cosa por las, digamos, especialidades que cada uno tiene.
Si son, o sea, necesitas siempre en las startups alguien que desarrolle, por ejemplo, que está Misael, y alguien que venda, que José Luis en este caso es más experto. Entonces es muy necesario ambas cosas, ¿no? O sea, porque puedes tener el mejor producto, pero si realmente no consigues que lo usen o no lo vendes, entre comillas, así sea gratis, si no consigues que lo usen, no funciona nada, ¿no? Ujú. Igual, ¿no? Si vendes muy bien, pero tienes muy mal producto, al final no hay retención y se te van a ir todos. Ujú. Entonces, en este caso es muy importante tener como esos dos ámbitos, esas dos, digamos, skills en el equipo fundador, ¿no? Sí, yo creo que lo que hablabas de perfiles complementarios es muy importante para esa parte justo, ¿no? O sea, porque a veces yo también me puedo afanar, me puedo intenciar, puedo querer sacar todas las cosas de un día para otro. Y me ayuda, por ejemplo, que Jaime sea mucho más pausado, que analice mucho más las cosas, que vea el impacto que va a generar, las preguntas que me hace. Entonces la pienso 2, 3 veces antes de ir y tirarle todo a misa para que, para que desarrolle 1.000 millones de cosas. Que un poco pasaba al principio, también hemos ido afinando eso, de afinar cómo pedimos los requerimientos, qué realmente les creemos a los clientes o no, porque los clientes de verdad quieren todo. Y algo Claro. que también bueno que ha pasado es que tanto Jaime como Misa ahora conversan más con los clientes. Entonces ya antes también pensaban que yo me inventaba todo y que salía, oye, quiero esto, quiero esto. Pero Bueno, entonces, todavía hay una Bueno, parte. Se ha sí. cambiado mucho, ¿no? Hay muchas Eso todavía cosas pasa, eso todavía pasa. No sé de dónde la saca. No, pero eso justamente ahí se dan cuenta cómo requieren cosas los clientes. Entonces nosotros podemos analizarlo, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva más de producto, desde la perspectiva más de tecnología, desde mi perspectiva un poco más comercial, ¿no? Yo creo que tener socios diferentes es clave y a mí yo creo que me suma bastante. No sé si... Sí, de hecho yo no me veía y por eso yo no hice la idea que me dijo José al inicio de todo Agéndalo por mi cuenta, ¿no? Ujú. Dije, sí, yo lo puedo desarrollar, pero ¿quién la vende? ¿Quién busca inversión? ¿Quién tiene los contactos? ¿Quién busca relacionarse con otras personas en el mundo de las startups? Y eran cosas que yo no me veía haciendo en ese momento, pero que poco a poco he ido aprendiendo también, ¿no? Entonces, de hecho, tener socios ha sido una buena decisión. Y tenerlos a ellos, pues mejor, ¿no? Que justo el Claro. pitch. Sobre todo cuando eres, o sea, cuando eres fundador por primera vez, ¿no? O sea, ya de repente los que tienen más experiencia ya pueden, digamos, emprender como ellos mismos, ellos solos. Pero siempre que es la primera vez que eres emprendedor o haces tu primer negocio, sí es bueno que tengas al menos un socio más, ¿no? Lo ideal serían tres. Em, por las habilidades y también por el, digamos, no sé, como el ánimo que tú, no, o sea, no siempre te está resultando las cosas, porque es una montaña rusa, o sea, puedes estar muy bien en marzo, como ahorita, pero hace 6 meses estábamos muy mal, ¿no? Entonces es como que siempre vas bajando y subiendo, bajando y subiendo. Entonces, el tener los socios también te ayuda a manejar un poco esa parte emocional de, digamos, de que las cosas van en buen camino, ¿no? Ujú. Entonces, por ese lado también es positivo. No, bueno, tal cual comenta Jaime, eso también es bien importante, es bien relevante. De hecho, yo me acuerdo, en Chile pasó esto. O sea, cuando estábamos en Startup Chile, nosotros teníamos un pitch day. Y era un día bastante importante porque de ese pitch day pasabas a Demo Day. Y de Demo Day te presentabas con inversionistas y podrías extender y tener más financiamiento para la empresa. Al final la parte de financiamiento, como les contaba, la veo yo. Y es lo que hace que siga girando Agéndalo mes a mes, ¿no? Entonces es algo bien relevante. Y no me fue tan bien en el pitch day. Ujú. O sea, no me fue tan bien. Ya estaba bajoneado todo y estábamos en una salita en Startup Chile. Y Jaime viene y me dice, puta, bon, lo pude haber hecho yo, lo pudo haber hecho Sebas, que es otro chico que ve finanzas con nosotros, hasta Misa. O sea, lo podría hacer cualquiera y técnicamente, porque no podría salirle uno mejor que otro, pero técnicamente a ti te va mejor o eres el especializado en esto. Entonces pudo habernos ido mal a todos. Entonces no piensas que fuiste tú, sino fue lo que está buscando Startup Chile, que es conectar con cierto tipo de clientes. El jurado puede verlo de una manera distinta. O sea, no crees que eres tú, sino que lo estás haciendo bien. Y yo, Ala. ah, ¿Tú dijiste eso, mano? Eso. No era yo, no era yo. Salió de No era ti. yo, no era yo, no era yo. Ese Iber. Lo ha soñado, creo. Se Salió había de ti metido su eso, shot, mano. creo.
Sí, ¿no? Está en otro, está en otro. Y ya para finalizar, ¿hay algo que les hubiese gustado antes de emprender o de entrar a todo este mundo de startups? Bueno, en lo personal, a mí me hubiera gustado saber mucho acerca de cómo funcionan las inversiones, las acciones y todo el mundo de las startups, porque en la universidad no aprendí casi nada de eso. Entonces, me fue gustando y por eso precisamente acepté el acuerdo que José me propuso, pero era algo que a mí me hubiera gustado saber desde antes, ¿no? Estar preparado, saber desde el inicio, meterme de lleno al negocio y no esperar a que me lo propongan. Entonces, luego me di cuenta de eso, ¿no? Entonces, la insistencia de José era correcta, ¿no? Más bien yo estuve mal al no... Al no, demorarte, diga- al al demorarte. demorarme, ¿no? O tener miedo a arriesgarte, Al ¿no? hacerme Bueno. rogar, digamos. Entonces, Su eso rogadita, difícil. su rogadita. Entonces, me hubiera gustado saber un poco más eso antes de emprender para que las cosas fluyan más fácil. Tu mano. Yo creo que vender antes de tener el producto, ¿no? O sea, nosotros, primero pasamos semanas pensando José y yo, luego contratamos a Misael, desarrollamos el producto y después salimos a buscar usuarios. O sea, 2 meses después, tal vez. Y tuvimos suerte que un usuario por ahí nos empezó a usar y dijimos, ¡oh! De repente lo que hicimos no estaba loco, ¿no? Un usuario, creo que en varios meses, creo. Y todavía sigue. Y Alta retención. alta retención, alta retención. No gracias a ti. No. Qué bueno que hay motivación entre socios. Padre. Aclarando, subrayando. Entonces, sí, o sea, saber que pudimos haber, o sea, con solo la idea o con solo algo mucho más rápido, testear si efectivamente estos usuarios nos iban a usar y no mandarnos a invertir, no sé, X monto antes de empezar a buscar los usuarios, sino ya Claro. tener de repente los usuarios en una lista de espera, tenerlos almacenados en algún lugar o generar esta intriga, expectativa, lo que fuera. Y después de esto ya hacer el lanzamiento, de repente hubiera funcionado mejor en el sentido de que hubiéramos escalado más rápidamente en los primeros meses, ¿no? Al inicio fue muy flat, casi lo tirábamos ahí de que esto no funciona para nada. Y ahí un usuario nos mantuvo vivos, digamos, vivos entre comillas, ¿no? Con la esperanza de que realmente otros usuarios o más personas vean como el beneficio, porque bueno, en nuestro caso es digamos, una solución relativamente nueva en la cual hay que educar o hay que enseñar a usar muchas veces a los usuarios, ¿no? Entonces hay que cambiar el chip o de metodología a los usuarios que siguen usando, digamos, terceras personas, una agenda física, lo que Claro. fuera. Entonces, en ese caso, costaba adquirir los clientes, me hubiera gustado aplicar todo lo que, digamos, previamente dije, ¿no? Sí, de hecho, eso de un usuario es válido, porque mira, ahorita tenemos más de 5.000 usuarios en la plataforma, utilizándonos mensualmente 500, o sea, en el mes a mes, digamos, activos. Y claro, pasar de 1 a 5.000, o sea, es como, bueno, no estábamos tan mal en la visión que teníamos. Entonces eso me parece súper importante que comenta Jaime, lo del MVP, tener un MVP. Y también tener un network. Creo que es bueno tener un network en el mundo de startups. Es un mundo diferente, es un ecosistema diferente que funciona mucho entre que conozcas a la gente. Conozcas a otros founders, conozcas inversionistas. ¿Por qué? Porque los founders te pueden presentar inversionistas, los inversionistas te pueden invertir, o si te invierten, te pueden de ahí presentar clientes. Entonces, todo funciona mucho por relaciones en este ecosistema. Entonces, me hubiera gustado tener un network previamente a lanzarme, porque sí me demoró un poco construir. O sea, todo este tiempo, ya han pasado como 3 años después, obviamente ya construí un network interesante. Pero hubiera sido chévere, si me interesaba el mundo, empezarlo a construir, ¿no? Empezar a ir a ciertos eventos, empezar a ver quiénes eran los que más se movían en el mercado, empezar a escuchar más podcasts como Shot de Startup. Hubiera hecho todo eso, ¿no? Y un último consejo para toda la gente que nos está viendo. Siempre tratar de vender más o menos alineado con la idea que decía Jaime. Vender antes de fabricar un producto muy grande, ¿no? Recibir feedback lo más temprano posible, ¿no? Sobre todo en startups tecnológicas es muy importante el feedback y priorizar lo que se tiene que hacer, ¿no? Si hay algo que un solo cliente pide,
y tienes 2 clientes, puede que sea representativo. Pero si ya tienes 20 clientes y solo uno quiere algo muy específico para él, quizás deba darse una segunda vuelta, ¿no? Entonces, el consejo ahí es vender y fabricar o producir después. Claro. Bueno, lo primero es capacitarse, o sea, estar seguros de que tienen ustedes o su equipo las habilidades. Lo segundo sería validar el mercado, o sea, si es que realmente hay demanda para lo que están ofreciendo o quieren ofrecer, ¿no? Y lo tercero sería buscar de repente estos canales o estas personas que los ayudan a llegar a esa demanda, ya sea pagar anuncios, no sé, influencers, lo que sea, Ujú. volantear, no sé, buscar estos canales donde vas a encontrar a estos clientes o a este público objetivo que tú has encontrado o has definido que son los consumidores de tu producto, de tu empresa, lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente tener mapeado todo esto antes de mandarse, ¿no? a desarrollar, invertir, etcétera, ¿no? Eso sería. Bueno, en mi caso yo creo que les recomendaría que si van a contratar personas, se enfoquen en personas que hagan que las cosas sucedan. En una startup no es una empresa consolidada que ya tiene ciertos procesos, que ya tiene ciertas tareas, sino tienes que ir a construir. Entonces, si vas a ir a construir, sin saber, vas a tener que poder hacerlo. Y eso es averiguar, hacer research. Por ejemplo, si le quieres vender a una empresa, cómo llego al comprador. De repente alguien que trabaja en esa empresa te podría presentar ese comprador, entonces tienes que ir, te tomas un café con esa persona y que esa persona te presente al siguiente, pero tienes que hacerlo. O sea, nadie va a agarrar y mágicamente te va a llegar la solución. Claro. Entonces, creo que los perfiles, y sobre todo al inicio, que no hay especializaciones como hablábamos, tienen que ser personas que puedan hacer que las cosas sucedan. En ciertos campos, como el de Misa, sí necesita gente técnica, pero igual gente técnica que haga que las cosas sucedan. Por ejemplo, Misa tiene una persona que trabaja con nosotros de hace muchos años que se llama Franz, que es Saludos muy a bueno. Franz. Saludos, Franz. Y Franz hace su trabajo, pero también siempre está viendo nuevas tecnologías, siempre está investigando, siempre saca nuevas cosas. Entonces, hace que las cosas sucedan. Le digo, Franz, quiero un... Lento, pero sucede. Claro, podría ser un research poco es más así, rápido, ¿no? pero lo logra. O sea, eso es muy importante. O sea, yo les recomiendo eso, que si bien enfóquense en gente que tenga conocimiento, pero sobre todo traten de ver en esas personas que pueden hacer que las cosas sucedan. Y eso es cuando estén en las entrevistas, que les cuenten de algún proyecto que hayan hecho, por ejemplo, que organizó el campeonato de fútbol con sus amigos, por decir. Algo así de simple, como un insight que te dice, oye, esta persona hace cosas, ¿no? Organiza, es capaz de sacar Lidera. cosas, lidera. Ujú. Entonces, en una startup necesitas eso, ¿no? Nadie va a venir como que sí pasa en el corporativo que te van a decir qué es lo que tienes que hacer. Es cierto. Claro. Confirmo totalmente. Bueno, y saber que puede tardar, ¿no? O sea, que puede tardar. O sea, yo también empecé pensando, esto va a despegar así, ¿no? O sea, y no, o sea, van 3 años y medio. Y ahí estamos. Y aquí estamos. Entonces sí, o sea, toda startup, todo emprendimiento en general toma un tiempo. Entonces que también sepan o tengan definido ese tiempo también en su, digamos, en su mente, ¿no? Sí, ahí aplica la famosa frase overnight success for 10 years of work. A la mierda. O sea, tú vas a ver de la noche a la mañana el éxito, pero realmente trabajaste 10 años para lograrlo, ¿no? Genial, gracias. Muchas gracias, chicos, por haber venido. Les debemos el shot acá con... Tenemos el shot, que era presencial, pues. Es que No, era claro, presencial, no podíamos acá. El alcohol. Sabemos que van a haber 10 temporadas de este. Esperemos que así sea. Denle like para que haya una temporada más, por favor. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, chao.